Entonces tiene la palabra para que usted explique por qué quiere archivar este artículo. Sí, señora presidenta. En relación con el parágrafo que yo impugné ayer, que convertía a las CIDRES como unas especies de entes territoriales, que lo impugné diciendo que primero no vienen los artículos anteriores, pues eso aparece en el tercer debate y eso es abiertamente ilegal, inconstitucional. Pero además, y me molesta y lo repito, pues se trajo como a las escondidas, o sea, si los funcionarios de mi oficina no son acuciosos y no se dan cuenta, pues no nos damos cuenta y nos ponen a votar una cosa de ese calibre. Y tercero, dije que me parecía muy mal que no se le hubiera consultado a los gobernadores y a los alcaldes y a las asambleas y a los municipios un cambio de este calibre, fue el argumento que di. Sí, y en ese sentido, digamos, la eliminación pues del parágrafo es en buena medida un reconocimiento pues a las afirmaciones que hice. Esto es abiertamente inconstitucional, pero ojo, a lo largo del proyecto, y lo vamos a ver, el proyecto está impregnado de hacer de las CIDRES unas zonas tan especiales, y estamos hablando de tantas tierras que, digamos, esta naturaleza de una especie de entidad territorial no desaparece. Yo creo que si el gobierno fuera más juicioso en estas cosas, lo que ha debido es parar este trámite y mirar a ver cómo se iba a hacer, porque estoy seguro que este problema se va a tener más adelante y lo vamos a ir viendo en la medida en que se señalen los artículos. Pero además este artículo, primero estoy pidiendo que se archive, porque este artículo tiene, digamos, otro problema que a mi juicio es bien grave, y que ayer de alguna manera los amigos del gobierno cayeron en contradicción al respecto, y es qué área cubren las CIDRES. ¿Qué área cubren las CIDRES? Hasta ayer nos trajeron en la idea de que solo cubrían, yo mostré un mapa, solo cubrían tierras de la cordillera oriental hacia el oriente, digamos lo que conocemos con el nombre de los llanos orientales, no solo de la altillanura, sino mucho más de la altillanura, casi 3 millones de hectáreas. Pero ayer la senadora Daira Galvis, yo creo que con sentido de realidad dijo, no, esto es para aplicarlo en todas partes, en La Mojana, en no sé dónde, en Sisemás. Exacto, ahí cabe, eso es lo que yo estoy diciendo aquí, o sea, que el proyecto de entrada contiene otra cosa que es de una gravedad inaudita, y es que esto no es para ciertas zonas extrañísimas del país, con el aluminio en los suelos y no sé qué, sino que este es un proyecto de aplicación prácticamente en todo el territorio nacional, porque fíjense ustedes, colegas y colombianos, imagínense que para poder ser área CIDRES, usted debe cumplir estos requisitos, y ustedes piénsenlo y verán que ese es más de media Colombia, no solo los llanos orientales, aislada de los centros urbanos más significativos, todos los pueblos de Colombia, que demandan elevados costos de adaptación productiva por sus características agrológicas, eso es pues una cosa que está sabida, que tengan baja densidad poblacional, esa es la característica central de la ruralidad, ¿cierto? Que presenten altos índices de pobreza, pues aquí a la cuadra eso está horrible, las situaciones de pobreza y de miseria de los colombianos, ¿sí? Que carezcan de infraestructura mínima para el transporte y comercialización de los productos, esto puede ser el 80 o el 90% del territorio nacional. Yo pienso que una política de este calibre, si se plantea como una excepcionalidad para uno u otro departamento o una zona, yo en gracia de discusión, con criterios diferentes a los que tiene el proyecto CIDRES, puedo decir, bueno, eso tiene su lógica. Sí, que de pronto, no sé, unas zonas muy específicas, pero no, en el primer proyecto nos hablaban de 3 millones de hectáreas, pero si hicieran ese mismo ejercicio con el resto de Colombia nos podría dar no sé cuántos millones de hectáreas, y aquí estamos hablando de cosas o sea, aquí estamos hablando de unos proyectos diseñados para transnacionales y ultramagnates. A ustedes les podrán echar los cuentos que quieran echar, pero ahí los pobres que entran a esos proyectos entran como súbditos, como siervos, y cuando estoy diciendo pobres no estoy diciendo solo campesinos, estoy diciendo pequeños y medianos empresarios. Entonces yo creo que ese es un proyecto inaceptable, es que es un proyecto que tiene un grado de indefinición y que les da tantas gabelas a ese proyecto que esto empieza a volverse, pues, y porque además el proyecto permite, y lo vamos a ver en los otros artículos, permite, digamos, imponerles a los ciudadanos cosas que no se deberían poder imponer. Por ejemplo, dice el proyecto, en parte por las discusiones del doctor Inti en la Cámara, dice
quedó escrito, las sidres se consideran de utilidad pública, así fue la primera redacción, e interés social. Entonces, el doctor Asprilla con razón dijo, oiga, ¿y entonces qué, van a poder expropiar a todo el que esté en esas zonas y no haga parte de las sidres? Explico esto para los que no conocen. Hay un territorio y el gobierno nacional decide, esta área es sidres, digamos 200.000 hectáreas, y ahí empiezan a aplicarse una serie de normas que no se aplican en el resto de Colombia. Entonces, la primera redacción del gobierno decía que esas zonas se podían declarar como de utilidad pública, y utilidad pública en Colombia incluye que a usted lo puedan expropiar, porque esas zonas están llenas de pobres también, unos cuantos por ahí regados, pobres, pequeños empresarios, etcétera. Bueno, entonces el gobierno aceptó decir que se consideran de utilidad pública de interés social, excepto para efectos de expropiación, y eso quedó como, bueno, entonces así sí, pero si ustedes miran en esas áreas sidres, los propietarios que estén en esas áreas sidres y no quieran hacer parte del proyecto sidres, se les va a restringir de 1000 maneras su propiedad. Estos no son asuntos menores. Y entonces, ¿que eso se va a aplicar en La Mojana? ¿Qué va a pasar con todas las tierras en Colombia que hoy están legalmente ocupadas por ciudadanos del común, con derecho, que no están? Explico esto también, que es importante, ustedes me excusan, pero es que esto es lleno de detalles. En Colombia un campesino, un pobre, puede llegar y asentarse en un baldío y ponerse a trabajarlo, así no tenga escrituras, pero esa ocupación es de carácter legal, y por el camino le adjudican y le escrituran el baldío. Eso él lo puede hacer. Entonces, Colombia puede estar llena de sitios, o está llena de sitios, donde van a definir unas sidres encima, y ese campesino que está ahí, no violando la ley, porque él puede hacer eso, si es un pobre del campo, entonces quedan en las sidres, y entonces ahí empiezan a operar todo tipo de mecanismos. Pero puede suceder más, que en un área sidres esté ubicado un campesino o un empresario o el que sea, que tenga títulos legítimos sobre sus predios, y a ese personaje le van a coartar sus posibilidades en lo que tiene que ver con su funcionamiento productivo. Ustedes saben lo que le pasan a 100 o 200 o 500 familias que quedan en la mitad de unas sidres, que imagínense unas sidres como una gran hacienda, una cosa así, ¿sí? Es decir, ¿cómo quedan? ¿Sí? Si lo que está montado sobre esas sidres son todo tipo de posibilidades, etcétera. Entonces yo con estas razones podría dar más, pero yo con estas razones propongo que ese artículo primero se archive, porque esto tiene mucho más impactos de los que se les están presentando a los colombianos. A los colombianos esto se les está presentando como un proyecto, pues que si no es bueno tampoco hace daño. No, aquí estamos hablando de cosas tremendamente complicadas, sobre las cuales, como vamos a ver, se van a dirigir masas descomunales de recursos privados y públicos. Casi que no habrá recurso público que no se vaya a dirigir sobre esas zonas. Entonces, bueno, estamos discutiendo este tipo de cosas. Entonces yo propondría que ese artículo primero se archive, porque me parece que no es, o por lo menos ese no es el tipo de país que yo me imagino. Yo creo que en este país puede haber grandes productores, puede haber cacaos, incluso puede haber inversionistas extranjeros, pero que a mí me digan que esto que se está presentando aquí es de aplicación en todo el territorio nacional y tiene estas características. Porque, repito, tiene razón la senadora Daira, en eso no echen cuentos. Esta es una ley de aplicación en todo el territorio nacional. Y en esto el gobierno tiene que ser serio y darle la cara a este país y decir las cosas como son. Porque no resulta que después nos aparecen áreas de estas en todas partes, en la costa, en el Magdalena Medio, en el sur del país, en el Catatumbo, en Nariño, en todas partes, y dicen, no, es que ustedes no se dieron cuenta qué fue lo que aprobaron. Muchas gracias, señora presidenta.